pueden disponer su tiempo para estar aquí. Es una bendición poder estar entre todos ustedes. Y el día de hoy, por algunos imprevistos ahí en el trabajo, mi papá todavía no ha llegado, si ya llegó no lo he visto, pero también yo andaba aquí un poquito apurado. Y sé que todos nos toca estar así de repente, ¿verdad? Hay días que tenemos mucho trabajo y yo, créanme, de mi parte, yo me siento contento, agradecido con Dios primeramente porque reconocemos, hace un rato platicaba yo con una persona y me decía, es que yo sé que de Dios viene todo y cosas así, y que Dios es el que nos da trabajo, pero son como de ese tipo de personas que lo dicen como un cliché, ¿no? Nada más. Como que sientes la sinceridad de sus palabras, de lo que él dice. Yo realmente no lo sentí sincero porque conozco la vida de esta persona. Y yo digo, pues cuando le da gracias a Dios, no lo hace de corazón, sino lo dice pues solamente como, les digo, como algo que ya repetimos y así, ¿no? Pero yo realmente estoy agradecido con Dios porque yo sé que de Él viene todo lo que tenemos. El trabajo que tenemos, la casa que tenemos, a lo mejor nosotros podríamos decir, es que quiero una casa mejor, quiero vivir de mejor manera, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, pero si Dios no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Y les digo, yo agradezco, de hecho de manera personal, y aprovechando que estoy aquí, quiero agradecerles cuando prestan su servicio al Señor. Sé que a lo mejor, ¿cómo decirlo? Es algo que hacemos, digamos, a veces en automático, ¿no? Pero yo sé que muchos de ustedes lo hacen con un agradecimiento y con corazón sincero. Y quiero mencionar a algunas personas. Raúl, gracias porque también sé que venías de tu trabajo y a mi familia que también sé que estaban aquí apurándose y nos prepararon unas tortitas para que ahorita llegáramos. Marquito, gracias. También, por ejemplo, sé que Luis el otro día me comentaba, ¿no? Que eran 10 para las 7 y él apenas iba saliendo de trabajar y aún así se vino para acá. Julio, sé que muchas veces los domingos son días pesados, ¿no? Son los días fuertes, digamos, pero yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes que hacen un esfuerzo por estar aquí. Y sobre todo porque yo sé que no lo hacemos, o quisiera que no lo hiciéramos solamente como algo que tenemos que hacer ya de cajón los miércoles, sino que lo hagamos realmente con un corazón agradecido al Señor. Y bueno, después de esta larga introducción y agradecimiento, quiero comenzar el día de hoy preguntándoles, ¿cuántos de ustedes estuvieron en la iglesia católica o vienen del catolicismo? ¿Cuántos de ustedes? ¿Sí? ¿Y cuántos cumplieron con sus sacramentos? Todos, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Todos? ¿Cuáles son los sacramentos? Yo la verdad no lo sé, nunca he cumplido un sacramento en el sentido católico, nunca lo he hecho, pero todos, ¿saben cuáles son los sacramentos? Los 7 sacramentos de la iglesia católica. ¿Sí? ¿Cuáles son, hermana? ¿Nos podría? Uh-huh. Son 7, ¿no? Creo. Digo, yo la verdad no sabía, de hecho no me lo sé de memoria, pero esos son los sacramentos que tiene la iglesia católica, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros como iglesia protestante o como cristianos, que los católicos precisamente nos llaman los hermanos separados, ¿ustedes sabían que tenemos también sacramentos? ¿Sí? ¿Alguien puede decirme cuáles son los sacramentos que tenemos nosotros como iglesia cristiana? El bautismo y alguno otro. Y la cena del Señor. Son 2 sacramentos los que tenemos. De hecho, la iglesia católica nos acusa, digamos, de que le quitamos 5 sacramentos, ¿verdad? Pero realmente hoy precisamente vamos a ver cómo precisamente es Jesucristo, nuestro Señor,
estableció solamente 2 sacramentos, o bueno, algunos le conocen como sacramentos, u otros le llaman ordenanzas. Ajá. De hecho, así es el título de esta enseñanza, son las ordenanzas, las ordenanzas. ¿Y quién estableció estas ordenanzas? Pues vamos a ver que las estableció Jesucristo mismo. Ajá. Nuestra vida cristiana no consiste solamente en escuchar predicaciones, ¿no? O venir los domingos, los miércoles y escuchar la exposición de la palabra de Dios. Podemos ver que precisamente es en la Escritura que Cristo dejó a nosotros como su iglesia ordenanzas visibles, mediante las cuales el evangelio es representado y proclamado. Ahorita vamos a ver más específicamente cómo es que nosotros proclamamos y representamos el evangelio de Cristo a través de estas ordenanzas o de estos sacramentos, ¿no? Y como bien afirman, estos sacramentos son el bautismo y la cena del Señor, la celebración de la cena del Señor. Ajá. Estas no son ideas meramente humanas o que a la iglesia se le hayan ocurrido. Ahorita vamos a ver cómo Jesucristo mismo fue el que estableció estas ordenanzas. Y no, la palabra ordenanza no significa les sugiero, ¿no? O sea, no es como que si quieren pueden hacerlo, sino que es un mandato del Señor para la iglesia de Cristo, que somos ¿quiénes? Nosotros, ¿no? Somos todos nosotros. Y antes de ir profundizando más, créanme, hermanos, que mi papá me había comentado que si podía tomar, de hecho le ha dado oportunidad también a Raúl, me ha dado oportunidad a mí de poder exponer estos temas, pero créanme, cuando yo estaba viendo, porque todo esto que estamos enseñando los miércoles está basado básicamente en la Confesión Bautista de Fe, que se dio hace casi 400 años, de 1689. Y cuando yo estaba viendo que ya estaban reduciendo, porque ya casi terminamos, de hecho, los temas que vienen ahí en la confesión, yo dije, ojalá que no me toquen temas complicados. Y cuando mi papá me dijo, puedes dar la siguiente semana estos 2, porque en realidad son 2 temas, 2 capítulos que vienen en la confesión, yo dije, ay Señor, ayúdame, porque de verdad, cuando yo estaba estudiando esto, yo dije, son un montón de cosas. De hecho, tengo yo 8 páginas aquí, sin mentirles, así es de que si la otra vez me tardé hora y media, hoy me voy a tardar 2. No, no es cierto. De hecho, por favor, avísenme, ahorita son 20, llevo 5 minutos más o menos, entonces por favor avísenme cuando sean 8:20 o háganme una señal para que, no, de verdad no me quiero alargar tanto porque son muchas cosas y obviamente yo sé que estos temas nos darían yo creo que para 2 enseñanzas, así, primero el bautismo y luego la cena, pero voy a tratar de dar los puntos más importantes y algunas consideraciones, ajá. Entonces ya, ahora sí, vámonos, como dicen coloquialmente, como gorda en tobogán, ¿verdad? Dice, vámonos recio. Bueno, entonces, debemos entender que estas ordenanzas son representaciones de lo que es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que consiste de manera muy general en que Cristo vino a este mundo, vivió, como el verbo se hizo carne, digamos, murió en la cruz, resucitó, ascendió al cielo y volverá por nosotros. Ese es el evangelio de manera así de grandes rasgos, ¿no? Entonces, estas 2 ordenanzas son representaciones, digamos, visuales y físicas y espirituales que nosotros hacemos cuando las celebramos o practicamos, ¿no? Pero debemos entender que por sí mismas no tienen un poder para salvar. ¿Ja? O sea, quiere decir que cuando nos bautizamos o cuando celebramos la cena del Señor, no tienen un poder por sí mismas, por el simple hecho de hacerlo, de hacerlo, no tiene algún poder para salvación. ¿Por qué? Porque nuestra salvación descansa ¿en quién? En Jesucristo. Y la recibimos mediante la fe en Él, obviamente, ¿no? Y como bien les decía, estos sacramentos no son el evangelio en sí mismos, pero lo proclaman visiblemente. Y estos
estas dos representaciones nos conducen a la persona y a la obra de Jesucristo. Siempre, todo lo que hacemos, recuerdan que les hemos dicho, todo lo que hacemos en la iglesia, ¿hacia quién nos debe dirigir? Hacia Jesucristo, ¿no? Entonces, esta obviamente no es una excepción. Vamos de hecho al primer punto, porque debemos de entender qué significan y cómo es que debemos practicarlas. Y vamos a comenzar primero con el bautismo. Entonces, el bautismo es una ordenanza instituida por quien creen, por Jesucristo, ¿no? Para su iglesia. No es una tradición humana, no es algo que se le haya ocurrido a la iglesia, ni es un acto que tenga poder para salvar por sí mismo, como ya lo hemos dicho, sino que es una señal visible que apunta a la obra de Cristo y a la nueva vida del creyente. Vamos rápidamente a Mateo 28, que de hecho esta parte de la escritura es conocida como ¿qué? Como la gran comisión, ¿verdad? ¿Y ustedes saben qué es lo que dice esta gran comisión? ¿Qué es lo que dijo Jesucristo a sus discípulos? Vamos a leerlo, Mateo 28, versículo 18 al 20. ¿Ya lo tienen ahí? Ok, vamos a leerlo, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, si se dan cuenta, aquí Jesús se dirigió a sus discípulos, ¿y qué fue lo que les dijo? Que hicieran discípulos y ¿qué? Y que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como bien sabemos, esto es una comisión que le dio el Señor Jesús a sus discípulos, y a su vez a todos los que creemos en Él, también tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo no existe porque la iglesia se lo haya inventado. Existe porque Cristo lo estableció y lo mandó. Pero ¿qué es lo que representa el bautismo? De veras, quiero preguntar antes de que continuemos, ¿todos ya están bautizados o a alguien falta bautizarse? En la iglesia cristiana, obviamente. Sí, bueno, obviamente las pequeñitas, ¿verdad? Y de hecho ahorita vamos a ver algo importante también acerca del bautismo de niños. Y vamos a ver, lo pregunto pues para saber en el sentido de que pues para celebrar unos bautizos, ¿no? Con ayuda de Dios. Vamos a continuar. ¿Qué representa el bautismo? ¿Ustedes han ido a algún bautizo? No, obviamente no de la iglesia católica, ¿verdad? Pero han estado en los bautizos, o los que ya se han bautizado, ¿qué es lo que se hace cuando están ahí en el agua? Alguien cuénteme, porque los veo. Se sumergen. ¿Pero será algo acaso nada más que a alguien se le ocurrió o por qué? ¿Qué es lo que representa, hermanos? Ustedes... Exactamente. A la mujer vieja también. Y el bautismo precisamente representa comunión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Por eso es que cuando, digamos, estamos ahí en el agua, se hace una oración, confesamos, digamos, de manera verbal nuestra fe en Jesucristo y después se sumerge a una persona y vuelve a levantarse, ¿no? ¿Por qué? Porque es una representación de la muerte y la resurrección, porque digamos tenemos comunión con Cristo. ¿Cuál fue la obra que hizo Cristo? Murió y resucitó. Obviamente Jesucristo no resucitó, digamos, a una nueva vida en el sentido de que estaba pecando, ¿no? O de que había pecado, sino resucitó porque después iba a ascender al cielo y después volverá por nosotros, ¿verdad? Vamos rápidamente a Romanos 6.
Romanos 6, versículo 3. Y vamos a ver qué es lo que dice. Dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Obviamente esta parte en Romanos se relaciona directamente con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. El creyente que está unido a Cristo ha muerto a su antigua manera de vivir y ahora está llamado a vivir una vida nueva. Entonces, por eso cuando nos bautizamos, no lo hacemos como un mero ritual, como algo que tenemos que cumplir, sino que estamos representando el evangelio de esa manera. ¿Cómo? Participando de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Cristo mismo murió, fue sepultado y resucitó. Y el creyente que está unido a Él, nosotros como creyentes unidos a Cristo, comenzamos una nueva vida. ¿Hasta aquí hay alguna duda o vamos bien? Okay. Es importante aclarar que el agua o que el hecho del bautizo no produce esta unión con Cristo, sino que representa una realidad espiritual que hemos recibido por medio de la fe. Vamos a considerar dos pasajes porque de hecho ahorita vamos a mirar algo interesante. Vamos a Marcos 1. Y Marcos 1, recuerdan que comienza hablando de Juan el Bautista y de su ministerio. Y fíjense lo que dice el versículo 4, cómo es que Juan bautizaba. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí aparentemente podríamos decir que el bautismo era el que perdonaba pecados, ¿no? Porque dice, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Vamos a otra cita en Hechos 22, que también vamos a ver que pareciera decir eso. Hechos 22, versículo 16. Hechos 22, 16. Aquí obviamente está hablando, nos está narrando de cómo fue la conversión de Pablo. Y aquí dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Se dan cuenta cómo estos dos pasajes parecieran decir que como que el bautizo es como para perdón de pecados? O sea, como que el simple hecho de bautizarnos nos hacía como que eso nos perdonara nuestros pecados, pero la verdad es de que no. La verdad es de que es una realidad que apunta hacia quién, como le venimos diciendo, hacia la obra de Cristo. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, no es el mero hecho el que nos lava nuestros pecados, sino que anunciamos la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo siempre debe de apuntar hacia Cristo. Ahora vamos al segundo punto. ¿Quiénes deben de recibir el bautismo? ¿Quiénes son los que deben de bautizar o los que deben de bautizarse? Todos los que creemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Todos los que formamos parte de la iglesia. Y fíjense que algo que les digo, como todo esto está basado en la confesión bautista de fe, dice que los que somos adecuados o los que son adecuados para recibir esta ordenanza son quienes profesan arrepentimiento con Dios, fe en Jesucristo y obediencia a Él. Son tres cosas, tres elementos, digamos tres requisitos que deben de cumplir los que desean bautizarse. Número 1, el arrepentimiento. Las personas que quieren bautizarse deben de reconocer su pecado
y volverse a Dios. ¿Se acuerdan que de hecho la vez anterior que me tocaba a mí compartirles acerca del arrepentimiento era precisamente eso, ¿no? O sea que no solamente es reconocer que estoy mal, sino voltear mi vida a Dios, o sea, reconocer que soy pecador. Elemento número 2 es la fe. Obviamente la persona que desea bautizarse debe de confiar en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. ¿Hasta aquí alguna duda? Punto número 3 o requisito número 3 es que la persona debe de ser obediente, o el tercer elemento es la obediencia. La persona que desea someterse a Cristo y bautizarse debe de vivir conforme a su voluntad. O sea, no podemos decir, pues me quiero bautizar y ya, ¿no? O sea, de hecho, muchas veces, y algo que de hecho es un tema ahí, digamos, un poco polémico dentro de las iglesias, es de cuántas veces debe de uno bautizarse, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo les voy a confesar, yo me bauticé 2 veces. La primera vez fue en un campamento que se hacía en Morelos, y ellos precisamente son bautistas. Ellos, en el sentido estricto, digamos que comparten el evangelio, o sea, es en su evangelismo es de que cuando le hablan a una persona del Señor Jesucristo, obviamente hacen que reciba al Señor en su corazón, inmediatamente lo bautizan. Pero siguiendo estos, realmente, o considerando estos aspectos, realmente yo creo que no me bauticé de una manera genuina, ¿no? O sea, número uno, yo soy de las personas que muchas veces me cuesta decir que no a las cosas, ¿no? Entonces, cuando me llaman, porque estábamos dentro de muchas personas reunidas, te llaman de manera particular, te empiezan a platicar un poco del evangelio y te dicen, ¿quieres recibir al Señor? ¿Quieres ser bautizado? No, pues que sí, y te llevan aparte, ¿no? Entonces, cuando menos lo vi, ya estaba en una alberca y ya me estaban bautizando, ¿no? Pero realmente mi corazón delante del Señor no anhelaba, y de hecho tenía yo como 14, 15 años, ¿no? O sea, realmente no lo hice con un entendimiento de lo que llevaba, de lo que debía de ser el verdadero bautismo, ¿no? Entonces, cuando yo realmente decidí entregarle mi vida al Señor y entender un poquito acerca de esto, pues fue cuando realmente, digamos, decidí bautizarme nuevamente. Y aunque les digo, realmente hay una polémica ahí dentro de las iglesias sobre que, pues, cuántas veces se debe de uno de bautizar, y ahorita vamos a ver, de hecho, o sea, el porqué de eso, ¿no? Pero realmente, digamos que estos 3 elementos, arrepentimiento, fe y obediencia, son los requisitos que debemos de tener como creyentes y aquellos que desean bautizarse. Y obviamente vamos a ver un pasaje en Mateo 3. Les digo, voy a irme así, tratar de irme muy rápido. Mateo 3. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 12. ¿Ya están todos ahí? Que vamos a darle lectura. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí podemos ver cuál era el mensaje primeramente que les decía Juan el Bautista. Arrepiéntanse, ¿no? Ahí podemos ver el primero de los requisitos, digamos. También el versículo 2 dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era el que se había acercado? De hecho, él estaba diciendo, ¿no?, que él era una voz que clama del desierto, y luego dice, él viene tras de mí uno que yo no soy digno ni siquiera de atar su cinto, ¿no? Ahí viene la fe. Ajá. Y luego les dice a los fariseos, dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ahí viene la obediencia. Entonces podemos ver, y de hecho también, si quieren apuntarlo, los que están apuntando, podemos ver también que en Hechos 2:37 y al 41 viene, digamos, esta misma secuencia: arrepentimiento, fe y obediencia al Señor. Son los requisitos, digamos, que necesita una persona para que desea bautizarse. Entonces podemos ver el patrón: evangelio, o sea, que se les anuncia el evangelio, arrepentimiento, fe y obviamente después obediencia y bautizo. Obviamente el bautismo no sustituye la fe ni convierte a una persona en cristiana. Por eso les decía que de cierta manera los bautistas tienen esta manera de predicar el evangelio, ¿no? En cuanto cree una persona o cuando le comparten el evangelio, luego los bautizan. Pero el bautismo no hace a una persona cristiana. Y de hecho nosotros, hermanos, cuando nos bautizamos, no es que dejemos de pecar, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí ya nos bautizamos? ¿Y acaso por eso ya dejamos de pecar? No, ¿verdad? O sea, realmente no es una fórmula mágica el hecho de bautizarnos. Pero realmente entendemos que estamos viviendo una nueva vida para el Señor Jesucristo. Y obviamente el punto número 3, acerca del bautismo, y después vamos a considerar algunas cosas, es el elemento, digamos, clave, o qué elemento es más importante para bautizarse. ¿Cuál creen que sea el físico, el elemento físico para bautizarse? El agua, ¿no? O sea, y de hecho, hermanos, lo mencionamos, y cuando yo estaba leyendo la confesión de fe, yo dije, bueno, pues esto es algo que, digamos, pues es algo obvio. Pero de hecho, el otro día estábamos viendo que ya quieren bautizar con sal, ya quieren bautizar con aceite, o sea, cosas así medio raras, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos compartiéndoles estas cosas, estas enseñanzas, yo digo, todo es importante mencionarlo, porque hasta eso puede llegar a desvirtuarse, ¿no? Y en la Biblia, única y exclusivamente, el elemento que vemos para bautizarse es agua. Nunca vemos, obviamente vemos en el bautizo, en el Antiguo Testamento, que ungían, ¿no?, a los reyes, a los sacerdotes, pero esa era otra cosa, o sea, nada que ver con el bautismo, ¿no? O sea, esa era, digamos, otra cuestión aparte. Y no podemos mezclar una cosa con la otra, ¿no? Todo en la palabra de Dios lleva un orden y debe de hacerse conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, eso es, digamos, algo que podemos ver en el bautismo, por ejemplo, de Jesucristo, ¿no? ¿En dónde fue bautizado Jesús? ¿Alguien puede recordarlo? En el Jordán, ¿no? ¿Pueden recordar alguna otra parte en la que fue bautizado alguien o algún pasaje en específico? ¿Alguien recuerda? Bueno, vamos a ver una más. Vamos a Hechos. Vamos a Hechos 8. Justamente, es ese pasaje. Hechos 8. Versículo 36 al 38. Dice, entonces, bueno, vamos a leer desde el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco y le bautizó. Entonces,
aquí vemos nuevamente que dijeron, pues aquí hay agua, ¿no? No sé si era un estanque, la Biblia no dice si era un estanque, si era un charco de que se había inundado, la Biblia no lo dice, pero dijeron, aquí hay agua y él deseaba ser bautizado. Entonces podemos ver que el elemento físico, digamos, para un bautismo es el agua. ¿Hasta aquí vamos bien? Porque ya voy a lo más pesado, digamos, de la primera parte, porque les digo que, pero creo que vamos bien, vamos bien. Entonces, respondiendo a 3 preguntas, y digamos, si ahorita no recordamos, o terminando la enseñanza, no recordamos muchas cosas de todas las que les voy a decir, consideremos estas 3 preguntas, ¿vale? ¿Quién instituyó el bautismo? Cristo, ¿no? Cristo es una ordenanza que Cristo dejó a sus discípulos. Número 2, ¿quiénes deben de recibirlo? Los que creen en él, los que se arrepienten, ponen su fe y su obediencia en Jesucristo. Esas son las personas que pueden recibir el bautismo. ¿Y qué elemento se utiliza? Es la pregunta más fácil de responder, ¿no? El agua. Entonces, si nos ven ahí de repente que los bautizamos con sal o con aceite, esas cosas, pues no, la verdad es un bautizo inválido. Ahora, abrochen sus cinturones porque vienen, solamente voy a hacer mención de estas consideraciones y como les digo, nosotros estamos, digamos, adhiriéndonos, no sé cómo se diga, a la confesión bautista de fe, ¿no? Todos sabemos que dentro del cristianismo o del protestantismo hay diferentes denominaciones, ¿no? Ustedes conocen algunas de las denominaciones, por ejemplo, los pentecostales, los bautistas, los presbiterianos, los anglicanos, los luteranos, o sea, hay los metodistas, hay varias denominaciones, ¿no? Nosotros que nos estamos, digamos, adhiriendo a la confesión de fe y que creemos en el bautismo, debemos de considerar algunos aspectos del bautismo, precisamente. Y es importante yo voy a hacer 2 consideraciones y al final voy a decir, digamos, la postura de la iglesia en cuanto a estas 2 consideraciones. La primera consideración va a ser, como bien vimos, el elemento físico es ¿cuál? El agua. La primera consideración es si debemos de ser sumergidos completamente o si solamente necesitamos ser rociados o algunos practican el bautismo solamente con derramamiento de agua. Digamos, todos tenemos eso en común, ¿no? O sea salpicado, digamos, no salpicado, pero rociado, sea derramado o por inmersión, digamos, todos utilizamos el agua. La cuestión aquí es, digamos, cómo lo interpretan cierto grupo de los cristianos y cómo lo vamos a considerar al final nosotros. Entonces, voy a leerlo igual para no tomarme mucho tiempo, pero bueno, la Confesión Bautista de Fe de 1689 afirma que la inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración del bautismo. O sea, obviamente, la inmersión quiere decir, como de hecho varios de ustedes han sido bautizados, se sumergen en el agua y luego, pues obviamente salimos, ¿no? No nos quedamos ahí, si no, no estaríamos aquí. Entonces, esta posición o esta postura se basa en el simbolismo que encontramos precisamente en Romanos 6. Vamos, si quieren, rápidamente a Romanos 6, que fue lo que ya leímos, versículo 3 al 5. Dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces, digamos que esta posición se adhiere o creemos que cuando hacemos o practicamos, nos bautizamos, digamos, nos sumergimos en el agua representando la muerte, la sepultura, nos quedamos ahí, no nos deja el pastor o el que nos bautice, no nos deja ahí 20 minutos,
y volvemos a salir representando la resurrección de Jesucristo, ¿no? Entonces está basado obviamente en esta parte. Y la inmersión representa de manera clara que entrar en el agua representa la sepultura con Cristo, salir de ella representa la resurrección a nueva vida. Entonces, también encontramos ejemplos en los que las personas descienden al agua para ser bautizadas, como fue el caso de Felipe y el eunuco, ¿no? Sin embargo, les digo, no todas las tradiciones cristianas históricas consideran que la inmersión sea la única forma válida. Por ejemplo, los católicos, los ortodoxos, los luteranos, los anglicanos y los presbiterianos han practicado el bautismo con derramamiento de agua o aspersión. Y por eso les llaman mojabebés, bien chistoso. Estas tradiciones consideran que lo esencial es la aplicación del agua y aquello que el bautismo representa. Y les digo, por nuestra parte, nuestra posición entiende que la inmersión representa de manera más completa el simbolismo bíblico del bautismo, ¿no? Especialmente, como volvemos a insistir, la muerte, la sepultura y la resurrección. Entonces, nuestra postura, digamos, es por el bautismo por inmersión. Entonces, eso es a lo que nosotros creemos. Sí. ¿La inmersión, como dices, es hacia el frente o hacia atrás? Igual esa es otra consideración. Realmente, igual no encontramos en la Biblia algo que nos diga, pues debe ser hacia enfrente o hacia atrás, ¿no? O sea, nosotros por lo regular, cuando hacemos bautismos, pues es hacia atrás, ¿no? Pero realmente, digamos, no es algo que tenga que ser relevante. O sea, hay igual diferentes posturas y digamos, en esto que estamos mencionando acerca de las otras denominaciones, no quiere decir, de hecho, entendamos, hermanos, que aunque diferamos en estas cosas, no es algo que le llaman así vinculante a nuestra fe. ¿Qué quiere decir? No es algo que si lo haces así, ya pecaste y estás mal, ¿no? No, o sea, digamos que es algo que ellos consideran que es válido y para otros nosotros lo hacemos de manera diferente, pero eso no quiere decir que por eso dejen de ser incluso nuestros hermanos, ¿no? Entonces, si lo hacen hacia enfrente o hacia atrás, realmente digamos, no tiene mucha relevancia. Pero sí hay algunos que también los bautizan hacia enfrente y pues regresan, ¿no? Digamos. No sé también si tenga que ver con, yo por ejemplo nunca he estado, nunca he ayudado ni siquiera como monaguillo, digamos, ¿no? A realizar o estar ahí en el bautismo, ¿no? Pero yo de manera personal creo que incluso es más cómodo para los que se bautizan, digamos, hacia atrás y volver a regresar hacia enfrente, ¿no? Yo no sé si hacia enfrente sea algo incómodo, no lo sé, pero digamos que no es tan relevante o no es vinculante a nuestra fe. ¿Alguna otra duda? ¿No? Por el momento vamos bien. Entonces, vamos a la segunda consideración, que es el bautismo de infantes. De hecho, ahorita, por ejemplo, ven que les preguntaba quiénes faltan de bautizarse o quiénes no se han bautizado. Pues, al parecer creo que ahorita de los que estamos aquí son los niños, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que nosotros creemos y también qué es lo que consideran otras denominaciones, ¿no? Entonces, también esta es una de las diferencias más importantes entre las tradiciones cristianas y de hecho, digamos, por ejemplo, lo que distingue o la diferencia principal con los presbiterianos, por ejemplo, que es el bautismo de infantes. Porque aunque digamos en puntos, le llaman así, puntos cardinales, creemos básicamente lo mismo, este es uno de los principales puntos, digamos, que nos distingue de los presbiterianos, ¿no? Obviamente también su forma de gobierno y todo, pero principalmente también es el bautismo de infantes, ¿no? No es una práctica exclusiva de la Iglesia Católica, les digo, no es algo que solamente hagan los católicos, sino que también las iglesias ortodoxas, luteranas y anglicanas y obviamente las presbiterianas sostienen el bautismo de infantes.
Dice, la razón por la que los presbiterianos bautizan a los hijos de creyentes no es por mera tradición, sino que está relacionada con su comprensión de los pactos. De hecho, ellos dicen que como la señal del antiguo pacto, la señal física del antiguo pacto con Abraham, ¿cuál era? La circuncisión, ¿no? La circuncisión era, digamos, la señal visible de ese pacto. Ellos consideran que la señal ahora en el nuevo pacto es precisamente el bautismo, ¿no? Entonces, ellos ven una continuidad importante entre la circuncisión del Antiguo Testamento y el bautismo en el Nuevo. O sea, digamos que esa es la señal, digamos, de los pactos, ¿no? De la teología pactual. Dios ordenó que la circuncisión fuera administrada no solamente a los adultos. ¿Se acuerdan a qué edad los circuncidaban? No. A los días, decir, o sea, prácticamente de bebés. Entonces, por eso es que ellos creen, o sea, realmente ellos creen que debe ser también, o sea, así como la circuncisión era desde niños, o sea, el bautismo también tiene que ser desde niños. Entonces, dice, por ejemplo, Abraham creyó antes de recibir la circuncisión, mientras que Isaac recibió la señal del pacto siendo todavía un niño, ¿no? Y por ello les llaman así los paedobautistas, y de hecho ahorita vamos a ver cuáles, digamos, nosotros somos credobautistas, ¿no? Porque nosotros debemos de creer y tener, digamos, una conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero ellos les llaman paedobautistas y consideran que los hijos de los creyentes también deben de recibir la señal del pacto, aunque todavía no hayan hecho una profesión personal de fe. Entonces, por ejemplo, ellos consideran que aunque ellos no, digamos, de manera consciente, o no sé cómo decirlo, o sea, todavía no profesen su fe, ellos creen que, pues, digamos, por estar adheridos al pacto, o como señal de nuevo pacto, pues tienen también que bautizarse, ¿no? Ese es como que, digamos, lo principal que ellos consideran, ¿no? Sin embargo, pues nosotros, digamos, que nos estamos adhiriendo a la posición o a la confesión bautista, reconocemos sí la continuidad entre el antiguo pacto y el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero consideramos que existe una diferencia importante respecto a quienes reciben la señal de este nuevo pacto. Creemos que los que son adecuados para recibir el bautismo son quienes profesan el arrepentimiento para con Dios, la fe en Jesucristo y la obediencia, las consideraciones que les había dicho, ¿no? Y es por eso que entendemos que el bautismo debe seguir la profesión personal de fe. Entonces, vamos rápidamente a Jeremías 31, que nos habla precisamente de cómo iba a ser este nuevo pacto. Digamos, Jeremías estaba anunciando cómo iba a ser este nuevo pacto. Jeremías 31, versículo 31 al 34. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, esta parte describe el nuevo pacto como un pacto que los que están adheridos a él conocen al Señor y reciben el perdón de sus pecados, ¿no? Entonces, por eso es de que nosotros creemos que pues debemos de creer en el Señor Jesucristo, ¿no? Y digamos, no porque los niños no crean, sino que realmente debemos de ser genuinos. Les digo, al menos de manera personal yo, cuando me bauticé por primera vez, digámoslo, no lo hice
no lo hice de manera consciente, ¿no? Lo hice por no saber decir que no, y porque les digo, o sea, realmente pues fue algo así como que, ay, caray, ya de repente estoy en una alberca y ya me van a bautizar, ¿no? O sea, realmente yo no lo anhelaba, ¿no? Y les digo, aunque también hay una controversia de que, pues, de cuántas veces te debes de bautizar, digamos que sí, solamente nos debemos de bautizar una vez, ¿no? Pero tenemos que creer realmente con nuestro corazón y estar verdaderamente arrepentidos, ¿no? Y estaba leyendo un comentario que decía, no porque consideremos o no porque nuestra fe no descansa en el acto de sí mismo, en sí mismo del bautismo, sino porque creemos en el Señor, ¿no? Y Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, ¿no? Entonces, nosotros debemos descansar en la promesa del Señor. Ajá. Él nunca cambia. Entonces, si cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, sabemos que nosotros podemos fallar, pero Él nunca falla, ¿no? Entonces, y debemos reconocer que el bautismo de infantes aparece muy temprano en la historia de la Iglesia y ha sido practicado por una gran parte del cristianismo histórico. Sin embargo, la antigüedad de una práctica no determina por sí sola si dicha práctica es bíblica. Y aunque ellos también, de hecho, encuentran en la Biblia pasajes en las que, digamos, no era bautizado un individuo, sino que decía que se bautizaba toda la familia, ellos de ahí toman que también los niños debían bautizarse. Pero realmente el texto no nos dice realmente que un niño era bautizado, ¿no? O sea, podemos nosotros asumir que sí, dentro de una familia pues hay niños, hay jóvenes, hay de todas las edades, pero eso no digamos, no lo manda de manera explícita la Biblia. Lo que sí podemos ver, les digo, o sea, obviamente es lo que ya nosotros consideramos, el arrepentimiento, la fe y la obediencia. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Entonces, digamos que esto es lo que nos distingue de otras denominaciones. En este caso, más de los presbiterianos, de los luteranos, que también tienen otras cosas por ahí diferentes, pero no por eso dejan de ser nuestros hermanos. Todos los que creemos en Cristo, ¿se acuerdan qué es lo que dice Juan 1:12? A todos los que creyeron, los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, creyendo en Jesucristo y obviamente en el Evangelio, podemos decir que somos hijos de Dios y por lo tanto somos hermanos en Dios. ¿Hasta aquí alguna duda? Para pasar al segundo tema, que les digo, es un montón de cosas, pero vamos avanzando. Ajá. Sí, bueno, no te... Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Pues igual realmente no tenemos como que una edad establecida, o sea, no es como que, como las leyes en México, ¿no? La mayoría de edad a los 18 y ya no. No, realmente yo considero que tenemos que ser realmente conscientes, número uno, de lo que es el Evangelio, ¿no? Como decíamos, ¿no? O sea, sabemos que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador, ¿no? Y yo realmente admiro, o sea, yo he visto muchos con familia o amigos cercanos que realmente enseñan a sus hijos, ¿no? Que necesitan un Salvador desde pequeños, ¿no? O sea, porque es lo que nosotros hemos dicho. O sea, todos, absolutamente todos necesitamos un Salvador. Pero muchas veces no estamos conscientes o realmente no profesamos nuestra fe de manera genuina, ¿no? Y yo realmente les digo, que yo recuerde, tenía entre 14 y 15 años cuando me bauticé por primera vez y no lo hice con un entendimiento real, sino que fue hasta los 17, de hecho
si no mal recuerdo, el 9 de agosto del 2014 fue cuando yo me bauticé. Entonces, fue cuando yo decidí realmente, o sea, reconocer mi condición de pecado, arrepentirme y realmente seguir a Jesús, ¿no? Entonces les digo, no creo que tampoco haya una edad establecida, pero sí, yo sí creo que debe de haber un genuino arrepentimiento, una genuina fe en el Señor, que a lo mejor también es algo, digamos, que no podemos saber, ¿no? Porque no podemos saber si realmente un niño tenga una fe genuina, que realmente yo creo que muchos niños tienen un deseo de agradar a Dios, o sea, pero realmente a lo mejor todavía en nuestra mente necesitamos como que trabajar y tener una conciencia de lo que es realmente el Señor, porque de hecho también ahorita vamos a ver en la de la Cena del Señor, que realmente incluso nosotros, por eso Pablo decía, considérese a sí mismo, ¿no? O sea, realmente nosotros no, muchas veces podemos decir, sí, yo estoy bien o no estoy mal, o yo de manera externa yo puedo dar un juicio de ustedes, ¿no? Pero realmente el que conoce nuestros corazones, pues es Dios, ¿no? Entonces, digamos, aunque yo pueda decir, no, pues ya es apto, ¿no? Para bautizarse, pero realmente pues, la condición de cada uno es el que debe decidir, ¿no? Realmente, bueno, a mi consideración. Y esto les digo, hermanos, yo lo digo a lo que yo considero, ¿no? Me puedo estar equivocando y ya si el pastor después me dice, no, sácate, no vuelvas a enseñar, es cierto. No, pero es lo que nosotros creemos, ¿no? Uh-huh. Sí, bien, yo también Sí. me preguntaba como la hermana lo mismo que te pregunté, Uh-huh. y estaba considerándolo, pero yo pienso que sí es en una edad adulta, Uh-huh. porque como tú lo comentaste, aunque eres cristiano, vamos a ponerle de cuna, Ajá. como se dice, ¿no? Sí. Pero aún así todavía no tenías conciencia entre lo que estás haciendo, digamos, si está bien, si a veces lo hacen por inercia, ¿no? Sí. Como el niño viene y canta, porque, Ajá, sí. pero la verdad es que también es medio todo eso, ¿no? Digámoslo así. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, o ya nosotros, que ya llegamos adultos a la iglesia, pues ya vamos con más cosas, con más conciencia. Uh-huh. Y de hecho yo considero que todos los que venimos adultos a la iglesia es porque traemos problemas y fin de cosas que hemos hecho. Entonces es cuando realmente necesitamos nosotros arrepentirnos. Porque como tú dijiste, ¿no? A tu edad dices, Sí, y aunque obviamente les digo, y esto es algo que muchas veces es un misterio. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el caso de, de lo que vimos el domingo, ¿no? Jesús fue crucificado en medio de otros dos ladrones, ¿no? Y a uno de ellos le dijo, de cierto te digo que vas a estar conmigo hoy en el paraíso, ¿no? Digamos que ese es uno de los grandes misterios porque muchos dicen, es que, por ejemplo, él no se bautizó, no celebró la cena del Señor, o sea, y nosotros realmente también no podemos decir, pues es que si no te bautizas no eres salvo, porque les digo, o sea, el bautismo por sí mismo no nos garantiza tener la salvación, sino que realmente Dios en su soberanía decide a quién eligió, a quién escogió, quiénes son los que son verdaderamente salvos, ¿no? Y les digo, es un tema realmente polémico, porque también ahí viene un poco de acerca de la predestinación de los niños, de los infantes, de los que mueren siendo niños. Es un tema que ya sería para otra clase, pero realmente nosotros no podemos decir, bueno, es que tenemos que bautizarlo pues, para que sea salvo, ¿no? O ya, ¿por qué es niño? Porque sería tanto decir como ahora los judíos, ¿no? Bueno, los que defienden a Israel, es que ellos se van a salvar porque son el pueblo de Dios, o sea, no se salvan por ser el pueblo de Dios, se salvan por la fe en Jesucristo, ¿no? Entonces realmente igual, no podemos decir un niño se salva por ser niño, ¿no? Entonces es a lo que vamos, o sea, debemos de manifestar verdadero arrepentimiento, verdadera fe en Jesucristo y verdadera obediencia a Jesucristo. Uh-huh. Entonces por eso, ajá. Sí. creo que había escuchado que el bautismo en agua es un acto de fe público, que donde Claro. recibimos públicamente a nuestro Señor Jesucristo. Como dices, como dijo Juan, está haciendo actos dignos de arrepentimiento, pero es público. Claro. Entonces ahí entraría porque dices, bueno, él que se murió en el último momento, ¿por qué no Uh-huh. ¿por qué no se bautizó? Entonces nosotros que tenemos la posibilidad de hacerlo público, pues yo creo que Claro. hacerlo con conciencia. Sí, así es. O sea,
Y realmente, como les decía, no es solamente afirmar que somos buenas personas o que dejemos de pecar, ¿no? Tampoco es, de hecho, también lo que leía es que no era reducirlo solamente a una demostración pública, ¿no? Sino que el bautismo debe de proclamar, digámoslo así, o de demostrar que pertenecemos a Cristo y que estamos unidos a Él. Ajá. O sea, no es realmente como que un acto simbólico, realmente como les digo, o sea, como lo hacen, perdón si se ofenden o algo así, nada. Pero sí, como lo hacen los católicos, o sea, lo hacen para cumplir, ¿no? Porque creo que si no tienen sus sacramentos, por ejemplo, no se pueden casar o no sé, o sea, no es algo que como que un requisito para que ya llegue al cielo y tenga ya mi palomita bautizado, puedes entrar, no, o sea, realmente es una representación de lo que vivimos, de lo que sentimos, de que estamos unidos a Cristo. Ajá, entonces, igual, no se repite cada vez, el bautismo no es cada vez que pecamos, porque nuestra esperanza no está en la perfección del acto mismo del bautismo, sino en la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta que tengan antes de que se me acaben las ideas? No es cierto. ¿No? Y bueno, antes de continuar, ¿me podrías decir cuánto llevo ahí en la grabación? 56. Yo considero, hermanos, que les digo, es que de verdad, y hay muchas otras cosas que les digo, o sea, por ejemplo, ahorita todo lo que ustedes estaban preguntando, yo creo que es muy válido, ¿no? Todos tenemos dudas, pero digamos, ahorita yo también quise considerar solamente los puntos más importantes, ¿no? O sea, quién lo instituyó, por qué lo debemos hacer, cómo lo debemos hacer y algunas otras consideraciones, ¿no? Pero realmente, de esas dos consideraciones que vimos acerca de que si debe ser en inmersión o por aspersión o por derramamiento y el bautismo de infantes, nos podríamos llevar todavía un rato más. Pero les digo, bueno, al menos de nuestra parte, hermanos, nosotros creemos en la inmersión como manera válida de hacer el bautismo y nosotros no consideramos que los niños puedan ser bautizados. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí, no me daría tiempo de dar lo de la Cena del Señor, porque de la Cena del Señor son 1, 2, 3, 4 páginas más. Entonces, si no, nos vamos hasta las 10 de la noche. Y con el favor de Dios y con el permiso del pastor, me voy a tomar otra semana para enseñar acerca de lo de la Cena del Señor. Entonces, ¿qué les parece si oramos, hermanos? Vamos a orar y terminamos este tiempo. Dios, te damos gracias por este tiempo en el que estamos aquí. Gracias, Señor, porque podemos aprender acerca de tu palabra. Podemos aprender, Señor, que incluso podemos ver, Señor, que tu Hijo amado, en obediencia, Señor, se bautizó, Señor. Queremos nosotros, Señor, primeramente de corazón, Señor, no solamente de una manera ritual, Señor, vivir para ti, Señor, vivir con continuo arrepentimiento, vivir poniendo nuestra fe en ti, Señor, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe, Señor, y vivir en obediencia a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender que no estamos solamente cumpliendo con un ritual, Señor, sino estamos tratando de agradar, Señor, y cumplir una ordenanza que Jesucristo mismo estableció. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra en la cual podemos confiar, en la cual podemos poner nuestra esperanza, Señor, y creer, Señor, en la obra de Jesucristo en aquella cruz, Señor. Y podemos también ser partícipes y estar en comunión con Cristo, Señor, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, Señor. Y también recordar, Señor, que pronto volverá tu Hijo amado, Señor, por su iglesia. Te damos gloria y honra a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.